Hoy os traigo una receta estupenda. Vamos a hacer un bizcocho estilo libanés y lo vamos a decorar con crema pastelera de naranja. Antes de empezar, os animo a que si no os habéis suscrito a mi canal, lo hagáis y activéis las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que yo suba un vídeo y no os perdéis ninguno de ellos. Bueno, pues vamos a por ello. Los ingredientes que necesitamos para el bizcocho son 2 naranjas, 125 gramos de almendra molida, 200 gramos de azúcar, 5 huevos, una cucharadita de esencia de azahar, yo la he comprado en Mercadona, una cucharadita de miel, que si está muy dura la tendremos que meter un poquito en el microondas para derretirla, y un sobre de levadura. Lo primero que vamos a hacer es meter 2 naranjas en la freidora de aire. Sí, suena raro, pero son las 2 naranjas en la freidora de aire y las vamos a poner a 140 grados 20 minutos. Cuando ya ha pasado el tiempo las sacamos y las dejamos enfriar, que quemarán mucho, y cuando ya las podamos manipular le vamos a quitar los 2 bordes y las vamos a trocear. Y las vamos a ir echando en un recipiente. A continuación, cogemos nuestra batidora y lo batimos todo bien. Y reservamos. En un bol vamos a echar los 5 huevos, y batimos. Vamos añadiendo el azúcar, seguimos batiendo, tenemos que batir hasta que los huevos clareen. Ahora vamos a añadir el agua de azahar y la miel. Y seguimos batiendo. Es el momento de agregar la naranja que habíamos batido. Y le damos vueltas con movimientos envolventes. Le añadimos el sobre de levadura y le seguimos dando vueltas. Es el momento de añadir la almendra. Echamos la almendra
Y seguimos mezclando con movimientos envolventes. Y le echamos una pizquita de sal. Y reservamos. Es el momento de preparar el molde. Tenemos dos opciones. O le echamos mantequilla y después harina para que no se nos pegue, o bien le ponemos papel de horno que habremos humedecido, que yo creo que es mejor opción. Yo voy a echar mantequilla para que veáis cómo lo hago, pero es mejor el papel de horno puesto que este bizcocho es húmedo, con lo cual me imagino que luego posiblemente tenga problemas para sacarlo. Pero bueno, vamos a hacer la prueba a ver cómo queda. Pero mi consejo es que mejor papel de horno. Ahora he hecho un poquito de harina y ya podemos echar la masa al recipiente. Yo lo he metido al horno a 160 grados 52 minutos. Este bizcocho necesita más tiempo que los bizcochos tradicionales, pero queda muy rico. Es un bizcocho diferente. Cuando lleva 30 minutos, como podéis ver, está muy tostado, entonces le he puesto papel albal para que no se me queme. Pero cuidado que esté bien enganchado el papel albal para que no se nos vuele. Es el momento de preparar la crema. Los ingredientes que necesitamos son 400 ml de zumo de naranja, 40 gramos de maicena, 4 yemas de huevo y 80 gramos de azúcar. El azúcar también depende de lo goloso que seas. Estos son los ingredientes que yo he hecho. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar los huevos en una cazuela. Le vamos a dar vueltas, lo vamos a tener a fuego bajo y vamos a añadir el azúcar, sin parar de dar vueltas. A continuación vamos a echarle la maicena y seguimos dando vueltas. Ahora añadimos el zumo, poco a poco, seguimos a fuego bajo y le damos vueltas hasta que tenga la textura que nosotros queremos. Esto ya casi está, ¿veis? Vamos a ver. Esta es la textura que nosotros queremos. Luego cuando enfríe se pondrá un poco más duro. Pues lo vamos a dejar enfriar y vamos a por el bizcocho. Me ha costado un poco sacarlo, como os he comentado, se ha pegado un poquito, entonces mejor poner papel de horno, pero bueno, nos da igual porque ahora lo que vamos a hacer es echarle crema por encima. La crema que me sobra, como yo no tengo manga pastelera, la he metido en una bolsa de congelados a la que le voy a cortar un poquito la punta para poder hacer las decoraciones. Yo le he echado unos fideos de chocolate por encima al bizcocho, como podéis ver, y lo voy decorando. Espero que os haya gustado mucho mi receta. No olvidéis suscribiros a mi canal, darle al like y comentar.
y nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias a todos por estar ahí.